cual se opera todo el equipo de rayos X. Lo ha partido en dos partes, ¿ya? ¿Por qué? En una vamos a ver solamente lo que lleva a definir la consola de rayos X y el otro a lo que es el tubo en sí de rayos X. ¿Por qué dos partes? Primero porque la consola, bien claro lo dice, es el mando del equipo, es el corazón del equipo. Si yo retiro la consola, yo no voy a poder, el tubo de rayos X no va a poder emitir nada. Le puedo cambiar de repente el tubo, le puedo cambiar el coordinador, pero en sí la consola es el alma del equipo. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema eléctrico interno, el cual me va a producir el famoso kilovoltaje miliamperaje que tiene que internamente impactar con el filamento para que éste haga todo un mecanismo de movimiento, me imita los electrones que impactan contra el blanco y se produzcan los rayos X. Entonces es muy importante primero separarlos y definir lo que es una consola de control, un autotransformador y vamos a ver hasta este punto un temporizador de exposición. ¿Ya? Como bien lo sabemos, los rayos X han evolucionado enormemente. ¿Por qué? Porque los primeros rayos X que nosotros teníamos eran las famosas máquinas de fotorroño. Fotorroño. ¿En qué consiste una máquina de fotorroño? Aquí vamos a verificar. Es un tubo enorme. De este escritorio. ¿Han visto un tubo de rayos X de ese tamaño últimamente? No. Imagínense que es un tubo así, del tamaño de esta mesa, en el cual toda esta parte de acá, toda esta área, era prácticamente la pantalla que emitían los rayos X. Pero ¿qué de particularidad tenía? Que la distancia ya era fija. ¿Por qué? Porque aquí tenía como un pedestal, un nido, vamos a ponerlo así. Acá se ponía el paciente, bien grande, ahí estaba el paciente. Esa distancia era fija y las imágenes que sacaban eran unas imágenes entre 15 por 15 o 20 por 20 dependiendo de la marca de la marca de película que estábamos usando en el fotorroño. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes eran de estos tamaños. ¿Por qué se quitó el fotorroño? ¿Por qué se trataron de quitar del mercado? Porque las dosis que recibían eran elevadas. En primer lugar, por la distancia. La distancia era corta. Segundo, los valores de kilovoltaje eran fijos en algunos casos y en algunos casos eran graduados, pero predominaban los kilovoltajes fijos. ¿De cuánto? De 100. Para autoras es demasiado. Y con cargas también elevadas. ¿A qué me refiero con cargas? Con el MS. ¿Ya? Elevado. Entonces, por este tipo de fotorrollos fueron quitados poco a poco. Aún existen en el mercado, sí, pero ya son obsoletos y no se usan. Entonces, la tecnología ha evolucionado rápidamente, que ya lo utilizamos, inclusive los rayos X convencionales con películas sensibles a la luz azul. ¿Por qué no? Porque al ser sensibles a la luz azul, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una longitud de onda sensible al azul. Esta longitud de onda es mayor o menor.
acuerdan los colores de los prismas del arcoíris? No se acuerdan. Otro ejemplo, a ver si se han recordado lo que es o han estudiado algo para el parcial. Se supone que las películas sensibles a la luz azul necesitaban mayores valores de KB y NAS y por ende me daba mayor dosis. Entonces, ¿cómo es su longitud de onda? Porque su frecuencia, ¿cómo tiene que ser? Mayor. ¿Está bien? Mientras menor frecuencia, es más energía. Entonces, su longitud de onda, en este caso era mayor, su frecuencia era mayor. Esas películas también fueron obsoletas. ¿Por qué? Porque, como les dije, se demoraban mucho en el tiempo de revelado. No solamente en el tiempo de revelado, sino también porque los pacientes adquirían dosis muy elevadas cuando se utilizaba este tipo de películas. Y ahí hubieron películas sensibles al dolor, las que comúnmente utilizamos, ya sea de una emulsión, dependiendo del tipo de energía que vamos a usar, como la mamografía, o de doble emulsión para todas las películas que tenemos. No solamente lo que es radiología convencional, sino también en dental. Los dentales también han variado bastante. Ahora están los dentales Ultra HD, los dentales verdes, las películas moradas. ¿Por qué? Porque también, gracias a ese tipo de sensibilidad de la película, disminuye la dosis a los pacientes. Pero no solamente por eso ha sido notoriedad para que cambie los sistemas de procesado, sino también por los sistemas de imagenología. Antes quizás teníamos un equipo convencional, pero ahora no solamente tenemos un convencional, sino también un digital. Los tomógrafos antes solamente eran axiales, ahora son helicoidales multicornios. Los dentales también están teniendo gran acogida, los dentales between o los dentales digitales o los panorámicos o tomografía dental. Tomógrafos que ya conocen, y para lo que es mamografía, la última generación de tomografía que son la tomosíntesis. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque el sistema ha ido cambiando. Los generadores, los transformadores, los transistores, las resistencias, todo ha ido cambiando. Y gracias a ello nosotros podemos decir que los rayos X se van a producir cuando los electrones con un movimiento muy rápido inciden sobre un metal. La energía cinética de estos también se transforma en energía electromagnética. Y gracias a ello podemos decir que existen tres componentes de lo que es un sistema de imágenes de rayos X. ¿Sistemas a qué me refiero? Pero sistema a qué me refiero? A todo o a una parte. A todo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un certificado de control de calidad y les coloquen el dato de sistema, se está refiriendo a todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo este conjunto excluyendo al paciente. Todo este conjunto que vemos acá de un equipo intervencionista con software, con comando, con pantallas, excepto los operadores. Todo este equipo dental, todo el sistema de tomografía, gantry, camilla y la consola de comando que tiene que estar en otro ambiente. Todo este equipo de tomografía. En eso se basa cuando decimos nosotros sistemas. Entonces, los componentes, los tres principales componentes es el tubo de rayos X, la consola de control y el generador de alto voltaje. Entonces, los diferentes tipos de estos sistemas ya se identifican normalmente de acuerdo a la energía de rayos X que nosotros vamos a tener. Obvio, un equipo de mamografía no va a tener la misma energía que un equipo de rayos X. Un equipo de tomografía tampoco va a tener la misma energía que un equipo de rayos X convencional.
Y un convencional, por más que tenga un rango de energía semejante a un equipo de intervencionismo, también no va a ser sus componentes internos iguales. Y con mayor razón aún un equipo de bombeo. Son completamente diferentes. Entonces, todos parten de un mismo punto, emiten radiaciones mediante un proceso que ustedes ya conocen, pero la mecánica interna es completamente diferente. Entonces, para ello vamos a tener la consola de control. ¿Qué es lo que es la consola de control? Me va a permitir obtener o controlar los parámetros de kilovoltaje, miliamperaje o miliamper segundo en este caso, y el tiempo. ¿Qué más me da la consola de control? ¿Ha variado con el tiempo? Sí. Yo tengo aquí una consola antigua, podemos decir hasta que es del siglo pasado, ¿no? De los 90, de los 80. Tengo aquí una consola digital donde ya tiene un protocolo de anatomía lista para poder tomar. ¿Y cuál es ese protocolo, profesora? Que ya le vienen parámetros predispuestos para cierto tipo de anatomía. Y tengo la famosa consola de control de lo que vendría a ser una radiología digital. ¿Qué de similaridad tienen los tres? Que los tres me van a trabajar a 220 voltios. La mayoría de los países trabajan a 220 voltios, excepto Estados Unidos, que su corriente es completamente diferente. Pero Europa, Latinoamérica y Asia trabajamos con 220 voltios, aunque algunos, como les dije, emplean voltajes de entre 110 o 440 voltios. ¿Por qué 440 voltios, profesora? Si nosotros tenemos 220 como corriente normal. Porque no todos de estos sistemas son semejantes. ¿Está bien? Por ser digital voy a necesitar un tipo de transformador diferente, un tipo de señal de imagen diferente. Por lo tanto, los tiempos que voy a necesitar también son diferentes. Entonces, cada pieza va a ser una diferencia en este aspecto. A eso se refiere la consola de control. Luego vamos a tener los famosos autotransformadores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos campos magnéticos? Dijimos que en una bobina, ¿sí o no?, que es un cablecito enrollado por n vueltas, y por medio de esas n vueltas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Corriente. ¿Qué más va a haber? Un campo magnético o eléctrico. Voy a tener un campo magnético, voy a tener una fuerza eléctrica, voy a tener una corriente inducida. El transformador me dice que tiene una bobina, esta bobina, el cual está diseñada, me dice, para suministrar voltaje a todo el circuito, específicamente del filamento. ¿A qué me refiero con esto? Que esta bobinita que nosotros vemos acá va a proporcionar la cantidad de corriente necesaria que la va a llevar directamente hacia mi tubo de mi tubo de rayos catódicos, donde se encuentra mi copa de enfoque para calentar ese filamento. Él es el encargado de llevar entonces el famoso miliamperaje. ¿Qué más? Gracias también a este transformador, ¿ya?, voy a poder yo seleccionar diferentes tipos de kilovoltajes que me van a llevar directamente a la consola de control y al tipo de energía que va a tener mi filamento para poder emitir cierto tipo de radiación. Entonces, los autotransformadores en sí son una parte fundamental. ¿Y cómo yo puedo conocer qué tipo de autotransformador voy a tener? ¿Cómo creen que lo podemos conocer?
conocer qué tipo de transformador vamos a tener, dependiendo de nuestro equipo de rayos X. ¿Por qué se me quedan calladitos? No entienden nada, creo. ¿Sí se entiende? ¿Al fondo entiendes? ¿Sí? ¿Y por qué se quedan calladitos? Necesito que me muestren algo. A ver, vuelvo a repetir. Se supone que esta simple bobinita, así como la vemos tan tranquilita, ¿ya? Esta bobina va a tener diferentes tipos de selectores. El primero que se va a dividir es en lo que es el kilovoltaje. Un kilovoltaje máximo y un kilovoltaje mínimo. ¿En qué se diferencia este kilovoltaje máximo y mínimo? En que los máximos me dan escalas, o mejor dicho, me dan décadas, mientras que el kilovoltaje mínimo me da las unidades. ¿Está bien? ¿Dónde lo puedo ver esto con mayor claridad? Si me dice que unos me dan en décadas y otros me dan en unidades. Estos equipos eran muy notorios el tipo de transformador que tenía. ¿Por qué? Porque tenían selectores de kilovoltajes altos y kilovoltajes bajos. Algunos de ustedes van a tener la particularidad de verlo porque todavía están siendo operativos. Se van a dar cuenta que tienen que mover ciertas perillas para poder variar la escala de kilovoltaje que van a tener. Y se va a poder ver esa perilla en función de unas escalas que van a tener de repente en uno de sus extremos. No se nota muy clara en este momento la foto. En la diapositiva sí se lo ven y ustedes lo van a ver. Estos de acá, los digitales, también tienen selectores de kilovoltajes máximos y mínimos. Pero ¿qué hay de particularidad? Que los mínimos a veces me varían entre 0.5 y una unidad. ¿Está bien? Por eso que en algunos casos me sale, por ejemplo, 70,5 kilovoltios o 55.1 kilovoltios. Entonces las unidades no es como en este caso que me da un número entero propiamente dicho, sino que aquí también me da décimas de kilovoltaje. Igual en este tipo de equipo. ¿Por qué? Porque el devanado que van a tener es diferente. ¿Qué quiere decir con ese tipo de devanado? O mejor dicho, ese tipo de bobina que nosotros vamos a tener es completamente diferente a esta. ¿Está claro? Ahora, este transformador también me va a dar un selector, o mejor dicho, un medidor o interruptor de un compensador de línea. ¿Qué quiere decir esto? Que ese transformador también va a estar asociado a un pequeño switch, en el cual nosotros podemos parar completamente o continuar con el proceso que nosotros queremos. Después ya vamos a ver cómo es el circuito temporalizador, el medidor de kilovoltaje y cada uno de los ordenados que vamos a tener. Entonces, ese es mi autotransformador. El autotransformador, como bien claro les dije, está en función de un bobinado. ¿Y este bobinado para qué me va a servir? Para poder aumentar el voltaje que vamos a tener que incorporar a nuestro tubo de rayos X. Y este aproximadamente me dice es 2 veces el voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le estoy incorporando, entra 220 voltios, gracias al transformador esto prácticamente se va a duplicar ¿a cuánto? A 440 voltios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el dispositivo de voltajes, voltaje primario, voltaje secundario, va a estar en función al número de espiras que va a tener este bobinado. Es directamente proporcional. Entonces, mientras más espiras tenga el secundario que el primario, igual, el voltaje primario va a ser menor que el secundario. ¿Está bien? Si este, por ejemplo, está en relación de 2 a 1, voltaje secundario también va a estar en función de 2 a 1. A eso me estoy refiriendo. ¿Para qué me va a servir? De nuevo le vuelvo a repetir esto.
porque gracias a ellos me va a dar un ajuste de kilovoltaje pico. Pero profesora, van a decir ustedes, a mí me está hablando en primer lugar de voltaje. ¿Cuándo se va a convertir en kilovoltios pico? Como me dice acá. Es un medidor que automáticamente ya me hace la conversión. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros sabemos que este kilovoltaje me va a determinar la calidad del gas de rayos X. Entonces, ¿qué va a pasar internamente? Internamente va a tener un regulador de ajuste, que estos 220 voltios primarios ya se va a transformar de acuerdo a su número de bobinas que va a tener. ¿Ustedes han visto una consola que me muestre 400 kilovoltios pico? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente con ese bobinado? Se va a reducir, ¿sí o no? Porque es directamente proporcional al número de vueltas. Entonces, esto es lo que ocurre. De 220 voltios, la salida hace una pequeña transformación en función del bobinado y suele ser controlada entre 110 a 400. Pero mi medidor de kilovoltaje, que va a estar colocado a los bornes del transformador, ¿qué quiere decir esto? Ahí está. En las salidas, como vemos acá, en las salidas ¿ya? de mi transformador va a ser que ese kilovoltaje, ese voltaje se convierte en kilovoltios pico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nosotros lo que vamos a estar midiendo en la salida es el voltaje, pero en escala de medición de kilovoltajes, por el factor multiplicador del número de vueltas que vamos a tener. ¿Está claro? ¿Qué otro valor también está controlando el transformador, el autotransformador? También me va a controlar, como les dijimos al principio, la corriente que me va a llegar directamente al filamento. Entonces, esta corriente me dice va a atravesar el tubo hasta llegar al cátodo, luego al ánodo, impacta y ¡plá! Me produce los rayos X que yo necesito para realizar la radiografía. Pero ese miliamperaje, bien claro lo dice aquí, está en unidades de miliamperios. ¿Y qué me quiere decir? Que es el número de electrones que están siendo emitidos. Ya lo sabemos. Pero ¿a qué se debe ese miliamperaje? ¿Qué dijimos al principio? Que por esa bobina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa a través de una bobina? Que me dijo su compañero, corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a ser la misma corriente que llegue al filamento. Ahora no estamos hablando de miliamperajes como dice allí. ¿Cuántos amperios van a estar llegando? Aproximadamente entre 3 y 6 amperios. ¿Está claro? Si aquí nomás, así, en nuestra famosa circuitería que tenemos, estamos en la escala de los miliamperios. Y si yo coloco mi dedo en el enchufe, me va a quemar. ¿Sí o no? ¿Por qué se produce esa quemadura? Porque la corriente también, esos choques de cargas eléctricas que hay continuamente, me está produciendo un calor. ¿Por qué? Porque es un tipo de energía. Entonces, la corriente que va a llegar directamente al filamento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a calentar ese filamento. Al calentar este filamento, ¿qué es lo más va a ocurrir? Libera electrones. ¿Pero por qué efecto? No es incandescencia. ¿Candela? ¿Candela? No es. Intensidad de corriente candela. ¿Cómo se llama ese efecto?
El famoso efecto termoiónico o emisión termoiónica es aquella encargada de poder liberar los electrones que nosotros vamos a tener en el filamento. Esa es la responsable que se liberen los electrones del filamento, impacten con el blanco y van a producir diferentes tipos de radiación. Ya la conocen. ¿Cuáles son? No alfa, beta y gamma, no. ¿Qué tipo de radiación es aquel que llega un electrón al blanco y puede pasar alejado del blanco y elimina un electrón, o puede llegar muy pegadito al núcleo? ¿Efecto radioisótopo? No. Esa es la interacción de la radiación con la materia. ¿Qué tipo? A ver, ¿qué es radiación característica? ¿Qué es radiación de frenado o Bremsstrahl? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso. Eso es lo que ocurre cuando por un efecto termoiónico sale un electrón liberado e impacta con el blanco. Si ese electrón llega al blanco, sabemos que el blanco ¿qué es? Un átomo, ¿sí o no? Su núcleo y sus electrones ahí orbitando. Este electrón llega a uno de los electrones de las últimas capas, lo disipa. Pero si este llega directamente al núcleo, y este núcleo, porque tiene una fuerza enorme, lo frena, también emite radiación, que es la famosa radiación de ¿qué? De frenado. La radiación Bremsstrahl. Y la que está en los bordes es la característica. Parece que no me habían estudiado bien, por eso quisieron postergar el examen, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el filamento. El control del miliamperaje supuestamente es la corriente, ¿ya?, que tiene que llegar al filamento, pero esa corriente no es la que se le está dando en el autotransformador. En el autotransformador siempre se le va a dar una corriente que está en el rango de 3 a 6 amperios, capaz de calentar el filamento y que me produzca una cantidad equivalente a los 75 miliamperios que yo le he colocado. ¿Por qué? Porque se supone que el miliamperaje asociado ¿a quién está? ¿A la calidad o a la cantidad? A la cantidad. Entonces, yo tengo que controlar eso. ¿Se entendió? Esta corriente no es la que está en el transformador, sino es gracias al tipo de bobinado que yo he tenido, me va a dar una corriente necesaria dentro de este rango para que me produzca un efecto termoiónico en mi filamento y me produzca una cantidad equivalente a los 75 miliamperios. ¿Está claro? Eso es lo que ocurre entonces dentro de mi control de miliamperaje. ¿Qué más ocurre dentro del control de miliamperaje? Se supone que también debo de tener un transformador del filamento. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un dispositivo, me dice, que me reduce, ¿ya?, no solamente el aislamiento del calentamiento del filamento, sino también me va a reducir aproximadamente a 12 voltios el potencial que yo voy a tener dentro de este filamento y a la vez me va a dar la corriente necesaria para calentar. ¿Por qué? Porque no le puedo dar tampoco corrientes excesivamente ligadas. No puedo calentar demasiado el filamento. Se me calienta demasiado, ¿qué es lo que va a pasar? Se me derrite el filamento, me produce ampollas y ya el área de emisión de rayos X no va a ser la misma. Va a haber una pequeña distorsión. Y esa ya es falla eléctrica. ¿Está claro? Entonces, el transformador me dice que el filamento va a tener igual un bobinado primario que son de cobre muy fino y llevan una corriente de 0.5 a 1 amperio, aproximadamente a 150 voltios. Y el secundario es grueso,
con un potencial eléctrico también de 12 voltios, pero transportan una corriente de 5 a 8 voltios. ¿Qué es esto? Sí. El famoso foco fino y el foco grueso. ¿Por qué? El foco a que se hace referencia, al filamento, ¿sí o no? Mi filamento ya puede ser de cobre, puede ser de tungsteno, o puede ser de qué otro material, dependiendo del tipo de equipo, rodio, plata, wolframio, para lo que es mamografía. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tiene de diferencia? Mi foco fino es mucho más delgado, como me están diciendo allí, y lleva menor corriente. Entonces, es allí donde sale a depurar, mejor dicho, el tipo de anatomía que ustedes van a tomar dependiendo del tipo de foco que van a tener que utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que el filamento puede dar estas cantidades, así, cantidad de rayos X. Yo voy a utilizar un foco fino para poder hacer una radiografía de una columna lumbar dorsal. Lateral, no. ¿Por qué? Porque necesito un poco más de cantidad o kilovoltaje. Entonces este no me lo va a permitir. Necesitaría entonces un foco grueso para poder irradiar esa zona normal. Ahora, si voy a querer irradiar una articulación, voy a tener que usar un foco fino o un foco grueso. Un foco fino. ¿Por qué? Porque la cantidad de MAS es baja. Por lo tanto, la cantidad también de rayos X que me va a emitir va a ser baja y necesaria para poder radiografiar lo que es una simple articulación como una pediatría. ¿Qué tipo de foco puedo usar en pediatría? Foco fino, dependiendo de la zona anatómica que vamos a hacer. Neonato sí necesito un foco fino, pero un niño de 12 años necesitaría un foco fino, no. Por eso que tenemos que tener en cuenta el tipo de anatomía que se va a hacer. Y pediatría es una de las prácticas muy específicas. ¿Por qué? Porque tenemos que partir neonatos, infantes, niños y adolescentes, que son parte de toda una escala de pediatría. ¿Está claro? Mamografía. También tiene un foco fino y un foco grueso. ¿Dónde es recomendable utilizarlo? Mammo tiene foco fino y foco grueso. Inclusive tiene diferentes tipos de filamentos. Ustedes me los han dicho. Tiene de plata, ¿qué más tiene? De rodio, de wolframio. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Del tipo de mama? Sí. Del tipo de mama que ustedes van a tener que examinar. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Auscultar la mama para poder detectar cuánto de adiposidad y cuánto de tejido glandular va a tener. Una mama de una dama joven de 45 años no va a ser igual a una mama de una señora de 75, 80 años. ¿Sí o no? La anatomía es completamente diferente. Entonces ustedes ahí también tienen que seleccionar qué tipo de foco van a tener que usar. Se recomienda, dice, para mamas usar unas técnicas del alto KB, bajo MAS y con foco grueso. Pero eso también depende, como les digo, de la adiposidad y de la glandularidad que va a tener esta mama. Entonces, son pequeños detalles que nosotros tenemos, ¿ya? Lo controlamos directamente de la consola, pero me van a dar altura. Si yo quito todo esto de la consola, mi tubo no me va a irradiar nada por más que yo quiera. ¿Está claro? Sí, 12 voltios. 120 voltios.
Rebanado secundario grueso. Sí, pero es 150 y menos miliamperes. El temporizador de exposición ya es una herramienta que me va a dar en el receptor de la imagen. Muchas veces está asociado a lo que vendría a ser el miliamper segundo y otros no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? En cualquier exploración radiológica, el número de rayos X va a estar asociado al número de rayos que llegan al receptor de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un disparo, me va a salir una cierta cantidad, supongamos 1000 rayos X llegan e impactan al paciente, pero no van a ser los 1000 que van a salir y van a impactar con el receptor de imagen, película, DR, DDR, etc. ¿Sí o no? Van a ser menos. Entonces, este temporizador de exposición está asociado a eso, a la relación que va a tener la cantidad de radiación que sale del tubo con la cantidad que llega a mi tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos dispositivos existe un sistema de seguridad. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo claro son, por ejemplo, los arcos en C. Tienen un sistema de seguridad que después de los 5 minutos de realizar una exposición empieza un pequeño pitillo y después de los 10 minutos se paran completamente. ¿Por qué? Porque tiene esta famosa temporizadores de exposición que no puede emitir una cierta cantidad de exposición en un determinado tiempo. Está en una relación. Por eso les digo que en algunos equipos está relacionado en función de su MAS y en otros directamente con el tiempo de exposición. Mayormente es con el MAS. ¿Por qué en este caso? Porque la mayoría de los circuitos, como bien claro les dije acá, tienen un sistema de imagen en el cual ya viene con una activación. En los convencionales, ¿cuál es? Algunos de ustedes, yo sé que muchos han estado operando, algunos de ustedes los he visto por ahí camuflados en hospitales. Que entonces ya supongo que deben de conocer porque es un equipo de rayos X. Mínimo saben cómo se dispara. Mínimo. Entonces, como ya saben cómo se dispara, no se han dado la particularidad de saber cómo es ese temporizador de exposición. Sí, aquí me están diciendo que puede activar o desactivar el voltaje a través del tubo. ¿Cuál es ese temporizador de exposición? El predisparo. El predisparo es una herramienta que hace que tu ánodo gire para que esté preparado para el impacto de los electrones con el blanco. Ese es el predisparo. Por eso es importante hacerlo para preservar la vida útil de tu tubo. No están matando tu tubo. Ustedes, por eso les digo, ustedes tienen que conocer su equipo. ¿Qué es la herramienta de temporizador de exposición? Les vuelvo a repetir, cuando ustedes van a su consola y se ponen a jugar con los parámetros, le ponen. En algunos casos, en los digitales, sale una señal de alarma cuando ustedes exceden un tiempo o exceden el MA, ¿sí o no?
o exceden el kilovoltaje. Ya. Cualquiera de esos tres, ustedes por ejemplo le colocan 150 y le ponen, no, te sale una alarma ahí palpante diciendo over. O en otros casos te sale un tipo de alarma, pero como de precaución o como de cuidado, como te estás pasando del límite. Esa señal es el famoso temporizador de posición. ¿Por qué? Porque la maquinita ya está pensando qué es lo que le vas a colocar tú y tiene que basarse en eso. Todo se basa en el autotransformador. Entonces, si tú le estás dando algo que sobrepase todo este rango, él te va a decir, oye, cuidado, detente, que me vas a quemar, me vas a matar, me vas a fundir. No me vas a fundir a mí, sino vas a fundir al tubo. ¿Por qué lo puedes soportar? Pero de repente sus parámetros que están asociados a él, como es el filamento, como es el motor de rotor, o como es inclusive el mismo ánodo, no está preparado para soportarlo. Es por eso que te sale esa pequeña señal. ¿Dónde también lo vemos esa pequeña señal? ¿Ya? Dependiendo del tipo de equipo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, hay temporizadores sincrónicos. Me dicen que estos pueden distinguir si un sistema contiene temporizadores sincrónicos si los tiempos que yo tengo en mi consola son muy bajitos. ¿Qué quiere decir? A partir de los 17 milisegundos. Milisegundos, ¿qué quiere decir esto? Décimas, centésimas, milésimas, 0,01 milisegundo, 0,017 milisegundos. Entonces es un tiempo pequeñísimo, ¿sí o no? Pero yo puedo utilizar miliamperajes elevados para poder tener un MAS según lo que yo quiero utilizar. Pero desde el momento que yo ya veo que mi equipo, este equipo tiene un tiempo mínimo de 17 milisegundos y es un equipo que tiene un temporizador sincrónico. Este tipo de temporizadores me dice que no pueden ser usados en lo que es exposiciones seriadas. ¿A qué se refiere con esto? Que todos estos tipos de temporizador solamente van a estar predeterminados para lo que es radiografía convencional y digital convencional. ¿Está claro? Para lo que es radiografía de arco en C, radiografía de intervencionismo, no. Ellos tienen otro tipo de temporizador, son los famosos temporizadores electrónicos. Como dice su nombre, son más sofisticados. Al ser más sofisticados, son muy complicados. ¿Por qué? Porque ustedes van a notar la consola de un equipo de radiografía intervencionista. No solamente le viene el parámetro de ¿qué? De kilovoltaje y miliamperes segundo, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta aún? Ah, sí. A ver, díganme, ¿qué es lo que tiene una consola de un equipo de intervencionismo? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto todavía? Dios, no nos han dejado tocar. Una consola de un equipo de intervencionismo, en primer lugar, debe de tener, aparte del kilovoltaje, del miliamper segundo que nosotros vamos a tener, debe de tener el tiempo de exposición que se está teniendo para todas las exploraciones médicas. Tiene un selector para poder definir si es que tú vas a hacer una fluoroscopía pulsada o una fluoroscopía continua. Inclusive para hacer también radiografías dentro de lo que es un sistema fluoroscópico. Entonces es más complejo. ¿Qué más? Debe de tener la carga de trabajo, la carga de dosis que tú estás que el paciente está recibiendo en todo ese proceso. Entonces, si tiene una carga de exposición, tiene el tiempo que demora en hacer toda la fluoroscopía, aparte del kilovoltaje del amperaje,
¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene una cámara de ionización incorporada. Tiene un temporizador digital desde el momento que se activa la fluorescencia hasta el momento que termina. Y como les dije, este temporizador digital también me va a ayudar ¿para qué? Para que a los 5 minutos de haber realizado esa exploración continua, o sea, yo estoy con el pedal, irradiando, el paciente, uy, se me pasó, se me quedó el pie, y está 5 minutos, el equipo va a empezar a sonar. Y en algunos casos se detiene. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un exceso de exposición. Es por eso que el sistema de temporizador electrónico es muy complicado. Pero también me dice que se basa en tiempos necesarios para cargar el condensador de una resistencia variable. ¿Se acuerdan cuando vimos resistencias? Dijimos bien claro que la resistencia ¿a qué es igual? A una constante de resistividad. ¿Por qué? Por el área transversal entre la longitud de esta resistencia. ¿Sí o no? Esa resistencia iba a cumplir la ley de Ohm siempre y cuando sea constante y la temperatura se mantenga constante. Pero hay resistencias que varían con su temperatura. Mientras más temperatura tenga, más resistencia van a tener. Salud. ¿Está claro? Entonces, si esta resistencia es variable, ¿por qué me va a ayudar? Porque de repente tiene un control automático de brillo incluido, el cual va a disminuir el tiempo de exposición en función a la anatomía que ustedes van a tener que explorar. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente prendo mi intensificador, prendo mi tubo, estoy disparando, uy, lo prendí justo donde está el tórax. Automáticamente él disminuye la intensidad del tiempo para compensar la dosis y de ahí lo llevo a abdomen, estómago y todas esas zonas. Es un sistema blando, ¿sí o no? No hay objetos radiopacos, no hay huesos, es todo un órgano, ¿sí o no? Son tejidos blandos, entonces la exposición ahí tiene que ser mucho menor, disminuye. Eso es lo que está incorporado dentro de lo que viene a ser un sistema de radiología intervencionista, o un arco en C, o un equipo de litrotricia, o un fluoroscópico, un equipo de fluoroscopía antiguo también tiene un sistema de lo que es control automático de brillo, y eso está asociado directamente con el tiempo que le vamos a exponer. ¿Está claro? Los redes electrónicos, y por último nos quedamos allí. La siguiente clase vamos a ver con mayor detenimiento, ¿ya?, todo lo que es ahora sí el tubo de rayos X, porque ya al menos sabemos de dónde proviene el kilovoltaje y el miliamperaje, de ese famoso autotransformador, y todo lo vamos a tener en nuestra consola de control. Ahora depende, hay algunas consolas que vienen enormes, como unas cajitas, yo no. ¿Por qué? Porque el autotransformador y todo está incorporado dentro de la consola. Pero hay otros equipos que mi consola es como esta computadora delgadita y aparte tienen un generador ahí grande, enorme, como una torre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese transformador, esas bobinas están en mi generador, llevan la corriente necesaria a mi tubo. ¿Está claro? Pero mientras yo no tenga la consola, no va a llevar señal ni a mi generador, ni mucho menos al tubo. Es por eso que dicen que la consola es importante, como un corazón de todo el sistema del equipo de rayos X.